Los Estados Unidos de América. Como mexicano he tenido diferentes perspectivas de este país a lo largo de mi vida. Cuando era una criatura yo veía en las películas que era un país que nunca perdía, un lugar en el que todo era posible. Recuerdo mucho cómo en 2008 vi a Obama tomar la presidencia y pensar que ese país era el lugar donde se tenía que estar para triunfar en la vida. Porque pues la historia de Obama es aspiracional hasta cierto punto. No vamos a profundizar en eso. Visité por primera vez en junio de 2013, luego otra vez en diciembre, luego otra vez el verano siguiente, pero después en 2016 vi otra versión de Estados Unidos. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, I'm voting for Donald Trump. Jim, I'm sorry, you're fired. Get out of here. En su momento, la primera elección de Donald Trump parecía una sorpresa para, pues, la gente blanca liberal y toda la demás gente que solo habíamos visitado como turistas. En camino a esa elección en noviembre, Donald Trump expuso de manera no directa que las instituciones le estaban fallando a la población. Si revisamos sus discursos desde que descendió de las escaleras del Trump Tower, muchas cosas parecen a las que diría un candidato populista de izquierda en América Latina. Hay ataques a las élites, se acataron las principales necesidades de la mayoría de la población. En el caso de Estados Unidos, desempleo, crisis del fentanilo, alto costo de la vivienda. Trump incluso fue más allá y criticó las operaciones militares estadounidenses. Bienvenido de vuelta, comandante Chávez. Sin embargo, hay una razón por qué aquella vez Trump no ganó el voto popular. Porque en este discurso antisistema faltaba explicar la causa de este problema. Y en su lugar se asignó un chivo expiatorio: los migrantes, especialmente de Latinoamérica o árabes musulmanes. ¿No encuentras chamba? Es porque ya contrataron un hondureño. ¿Tu hijo es adicto al fentanilo? Es porque lo traen los mexicanos. ¿No tienes dónde vivir? Todas las casas ahora las ocupan haitianos. Además de un poco de ayuda de Facebook y muy poca crítica de los medios tradicionales, Trump ganó la presidencia. Pues la estrategia demócrata fue quitar a Bernie Sanders, el candidato que también hablaba de los problemas del ciudadano estadounidense promedio, y en su lugar pusieron a Hillary Clinton, con su mensaje de voten por mí porque no soy él. Estrategia que claramente fracasó y que nunca volveríamos a ver. Espero. Mi última visita a Milwaukee fue en diciembre de 2016 y regresé en enero de 2017 a México. Wisconsin fue un estado clave en la victoria de Trump, donde 4 años antes Obama ganó. Pero yo tenía 14 años, entonces mis preocupaciones eran un poco diferentes. Estaba más concentrado en averiguar cómo iba a editar mi blog de ese viaje. Yo siempre he tenido talento. Informarles a todos que seguía para este canal, que ya era una fuerza sobrenatural, que llegaba a 50 suscriptores. I want to thank you all for 48 subscribers. Agradezcan que a pesar de haber sido child star, no se me subió la fama y sigo chambeando. Sigo siendo humilde como Selena Gómez. En agosto de 2017 expiró mi visa. Y ya, nunca la renové. Visité otros países y la elección de Trump me quitó la idealización que tenía de Estados Unidos, además de que no podía regresar. Y luego hubo una pandemia en 2020, entonces ni a la esquina de mi casa podía ir. Mientras TikTok me volvía comunista, la administración de Trump hizo todo para regalarle la victoria en la elección de ese año a los demócratas. Si no fuese por Bolsonaro, la respuesta de Trump a la pandemia sería fácilmente considerada la peor. No tenemos que revivir todas las decisiones, pero las consecuencias fueron claras, y ahora no existía más claro responsable. Era la tormenta perfecta para los demócratas. Podían postular a quien sea, y eso hicieron. Joseph Robinette Biden Jr. Biden, wake up. Joe Biden, wake up. Joe Biden, wake up. Sientes que eres migajero, aferrado. Toma en cuenta que Biden intentó por primera vez ser presidente en 1988. Pasaron 32 años y una pandemia para que por fin fuese el candidato y luego el presidente. Entonces tu situationship no te contesta desde hace 2 días. Vuélvele a escribir, es lo que haría Biden. Nunca te rindas. En esta elección el mensaje de vota por mí porque no soy él fue efectivo. Eran pocas las personas que no se vieron afectadas por las decisiones de la administración Trump contra el COVID. Insisto, no es que Biden fuese muy carismático o que realmente tuviera
propuestas de campaña atractivas para la persona normal. Simplemente era reconocible por ser vicepresidente bajo Obama y no espantaba al centro del partido y sus donantes multimillonarios como lo hacía Bernie Sanders. Entonces gana Biden. Un asalto al Capitolio y este canal estaba en su prime. 2021 pintaba para ser un gran año. Trump no estaba a cargo, pero aún así yo no tenía contemplado regresar. Debo admitir que tiene sus ventajas tener un documento como la visa, porque al vivir en León, nuestro pequeño aeropuerto solo tiene vuelos nacionales y a Estados Unidos. Entonces para visitar otros países tengo que ir a Ciudad de México si no quiero pasar por Houston. Gente de León, ustedes son las que saben qué pedo. Entonces cuando viajé en 2023 y 2024, ¿saqué o usé una visa? No, Era mucho más fácil aventarse 5 horas en carretera hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, hubo un evento que lo cambió todo. De 2023 pasó algo increíble. El Club León ganó la Conca Champions. De esta manera, el equipo aseguraba su lugar en el nuevo Mundial de Clubes que tomaría sede en los Estados Unidos. Y otro torneo en Arabia Saudita, pero de ese no vamos a hablar. Si había una razón de ir al gabacho, era esta. Después de soltarle 3,000 pesos al gobierno de Estados Unidos, mis datos biométricos y una entrevista donde les dije que Estados Unidos era lo máximo, pero que no me iba a ir a vivir allá porque de hecho aquí en México yo soy millonario, pues conseguí una visa de turista. Mientras tanto, Biden se preparaba para el round 2 con Trump, quien prácticamente no tuvo dificultad en las primarias republicanas. El último presidente demócrata tuvo el sueño de cualquier migajero. Por fin formalizaba con su situationship. Ya no eran situationship, ya era una pareja real. Pero fue bastante tibio durante su administración. En esta continuó los centros de detención de migrantes. Roe v. Wade terminó y se intensificó el ataque a la población palestina en la Franja de Gaza, siguiendo los ataques del 7 de octubre. Lo que le preocupaba más a la gente en camino a esta elección era el costo de la vivienda, Palestina, Israel y la migración. Los derechos reproductivos y la comunidad LGBT+ seguían en la agenda, pero es un poco complicado qué pasa ahí. Pero a resumidas cuentas, los estados empezaron a llevar a cabo referendos para agregar a su constitución la protección del aborto, donde sorpresivamente pasaron en estados conservadores como Missouri y Nebraska, aunque fracasaron en estados como Florida. Entonces no se volvió tan presente en el discurso republicano continuar limitando el acceso al aborto, aunque es algo que inevitablemente harán, pero mantener el acceso es algo que le interesa a la población a la que pues no tienen a quién echarle la culpa. El nuevo enemigo según los republicanos es la comunidad trans y maestros de la comunidad LGBT, quienes inculcan ideas para adoctrinar a los niños para hacerlos gays, además de que es una manera para eliminar a mujeres de su propia competencia deportiva. Con tantas cosas sobre la mesa, el Partido Demócrata decidió mandar a un hombre de 80 años con muy poca popularidad y con cada vez más complicaciones de salud a pelear contra Donald Trump, quien tiene una base muy leal y a un lado de Biden se veía como una persona saludable. A solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, dealing with everything we have to do with, look. El resultado fue un catastrófico primer debate, donde Biden quedó expuesto. No parecía físicamente dispuesto a continuar en el despacho oval. En un momento que se creía imposible, las dos grandes ramas del Partido Demócrata, la centrista y la progresista, concordaron en una cosa: Biden no podía continuar. Everything is in context. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you.
When I'm in the club, yeah, I'm living that. When I'm at the house, yeah, I'm living that. 365 party girl. We did it, Joe. Aquí es donde entra Kamala Harris. Bueno, ya era la vicepresidenta, pero ahora ella tomó la candidatura, y aunque sus declaraciones previas no la hacían parecer tan distante a las del entonces presidente, disfrutó de bastante popularidad al inicio de su campaña, además de que agregó al progresista gobernador de Minnesota, Tim Walz, para apaciguar a todos los lados del partido. Una victoria de Harris significaba aplazar el ascenso fascista en Estados Unidos. No lo eliminaba, pero sí representaba alejar a Trump permanentemente de la política estadounidense. Con León en el mundial y Kamala en la boleta, todo apuntaba a un verano de fútbol y un coconut summer para mí. Mi ruta empezaría en Atlanta, continuaría por Nashville, bajamos a Orlando, volamos a Milwaukee, bajamos a Chicago y la última parada sería Nueva York. Pero América sigue encontrando maneras de arruinar mi vida. Me refiero al Club América. Según dicen. Esto no es un dato. El Club León es parte de la organización de Grupo Pachuca, quienes son dueños de varios equipos como el Club Pachuca, que también participaría en el Mundial de Clubes. Después de asignarle al León un grupo, después de vender las entradas, después de incluir al equipo en todos los contenidos promocionales, la FIFA decidió que al estar el Club León y el Pachuca se rompían las reglas de multipropiedad que podían llevar a amañar los resultados. Y sí, mi club fue sacrificado. El León llevó su caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo y sabría un mes antes si podía participar en el torneo. Bueno, con el León en pausa, Kamala, ¿qué pedo? El Coconut Summer de Harris se terminó como el verano normal hace 20 años. Pues cuando nos acercamos a noviembre, se terminó. La elección la podía ganar cualquiera, aunque en retrospectiva hace mucho sentido el resultado final. En cuanto a Palestina, ambos candidatos estaban apoyando a Israel. Harris hasta declaró en el DNC en Chicago que siempre pelearía para asegurar el derecho a Israel a defenderse. And let me be clear, I will always stand up for Israel's right to defend itself. And I will always ensure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas caused on October 7. En cuanto a la comunidad trans, a pesar de haber mostrado bastante apoyo, nunca pudieron contratar la narrativa republicana, aunque no creo que por esas razones perdieron la elección. Pues no sería sorpresa si la mayoría de los gringos no saben ni dónde está Israel o qué son los pronombres. Entonces, ¿en qué se enfocaron? Reforzar la seguridad fronteriza, defender a Ucrania y proteger las santas instituciones americanas que estarían en riesgo con Trump. La estrategia demócrata fue ignorar al ala progresista y buscar que los republicanos más alineados al centro votaran por ellos. Por otro lado, Trump y su campaña tenían las mismas intenciones de la primera. Decía que podía terminar la guerra, en este caso fue la invasión a Ucrania, y llegar al alto al fuego en Gaza, deportaciones masivas, los hits de siempre. En esta ocasión, además, prometía también bajar el costo de la canasta básica. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero que si él ganaba, todo iba a ser más barato para ti y tu familia. Se estima que en Estados Unidos más de 47 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria, una problemática que afecta especialmente a estados rojos. A esto se suma que cada vez es más complicado adquirir una vivienda en el país, pues solo el 65% de las personas son dueñas de la vivienda que ocupa, un porcentaje menor que la India, México y Argentina. En noviembre, cuando llegó la hora de la verdad, el mensaje que ganó fue el de Trump. La estrategia de convencer a republicanos moderados no funcionó e inmediatamente los demócratas buscaban su chivo expiatorio. ¿Fueron los palestinos? ¿La comunidad trans? ¿El voto latino? No. Aunque hay mucha gente que se preocupa por estos problemas, el votante americano promedio no sabe de política. No porque no le interese, más bien tiene primero que preocuparse por cómo le va a hacer para comer, dónde va a vivir y cómo va a cuidar de sus hijos, en caso de tener. Lo mismo sucede aquí
y en China. Entonces, cuando sale el Partido Demócrata a decir que también van a armar hasta los dientes la frontera, pues la gente no sabe cómo diferenciarlos entre ellos y el Partido Republicano. Además, es muy difícil que salgan a defender las santas instituciones cuando raramente se ven beneficiadas por ellas o simplemente no tenían la visibilidad para entender de qué manera era que los apoyaba. Pero cuando decía la campaña de Trump que iba a bajar el precio del huevo, era lo que más gente podía entender sin sentir que era un sermón. Por último, la campaña de Harris en ningún momento se acercó a la gente normal como lo hizo Trump. En los eventos de Harris se presentaron Beyoncé y Megan Thee Stallion, entre otros. Por otro lado, Trump y los republicanos, además, fueron a buscar a votantes en espacios que se terminan denominando como apolíticos, algo que no existe, pero espacios donde su enfoque no es la política, como el podcast de Joe Rogan, el de Andrew Schultz y el director Adrian Ross, etc. Harris hizo algo similar saliendo en The View y Call Her Daddy, pero son espacios que muy seguramente la mayor parte de la audiencia ya iba a votar por ella. Los espacios donde apareció Trump eran los que tenían a la gente menos informada en cuanto a política y por ende más fácil a crear un impacto. En ningún momento pudo la campaña de Harris Walz denunciar la hipocresía del discurso populista de Trump, quien en su campaña tenía involucrados a Peter Thiel e Elon Musk, porque tampoco Harris Walz querían perder a sus grandes donantes. Entonces fue mejor sacrificar a todos los demás y echarles la culpa después. La estrategia de voten por mí porque no soy él solo funciona una vez. Tanto así que hasta el voto popular lo ganó Trump, aunque en una elección con menor participación que la anterior. Donald Trump se convirtió en el presidente número 47 de Estados Unidos, y al mismo tiempo es el 45, por alguna razón. En su regreso al poder, Trump no cometería los mismos errores que la primera vez. En esta ocasión, su gabinete sería pura gente leal a él. Muy poca gente del establishment republicano llegaría a esta instancia. Primero comenzó dándole el paso libre a Elon Musk y su departamento de eficiencia gubernamental, DOGE. Esto terminó en una serie de recortes que afectaron servicios de seguro social, transporte, etc. Musk rápidamente se volvió en una figura detestada de la administración. El precio del huevo no bajaba, entonces Trump eligió cumplir otra promesa: deportaciones masivas. Se invocó el Aliens Enemies Act, una problemática ley en la que el gobierno de Estados Unidos puede arrestar arbitrariamente a los ciudadanos de los países con los que se encuentra en guerra. Por ejemplo, de esta manera se detuvo a miles de japoneses, ya ciudadanos naturalizados o simplemente descendientes, durante la Segunda Guerra Mundial. Trump argumentó que se encontraban en guerra con Tren de Aragua, una pandilla venezolana que supuestamente invade Estados Unidos. La consecuencia de esto ha sido deportaciones masivas, a veces a su país de origen, pero a menudo a Secot, una mega prisión en El Salvador, otro país. Muchas personas llegaron acá siendo acusadas sin fundamento de que eran parte de TVA u otra pandilla, como los Mara Salvatrucha. Así es el caso de Kilmar Abrego García, quien era acusado de ser pandillero porque tiene tatuajes. Y ya. Las detenciones de ICE, Immigration and Customs Enforcement, han aumentado de una manera ridícula. Pero más adelante hablaremos de eso. Por si no se podía poner peor. Es el peor momento de poner esto en el guión. ¿Quién escribió esto? El TAS llegó a una resolución. El Club León quedaría oficialmente fuera del Mundial de Clubes, reemplazado por el LAFC de Estados Unidos. Entonces, sin fútbol y con Trump, salí en la mañana para Houston. Mi regreso a Estados Unidos no fue este mega viaje, fue uno de trabajo a Houston en abril. ¿Qué fui a hacer? Eso no te importa. Pero la verdad es que estaba muy nervioso y pues todo lo que vi en las noticias apuntaba a que cruzar la aduana sería un reto. Borré todo en mi computadora y celular. Pensarías que era un niño de 15 años después de usar la computadora familiar y practiqué la excusa perfecta. Y cuando por fin era mi turno, nada. Cuando pasé solo me preguntaron cuánto tiempo y ya. Es cuando me di cuenta de que estaban deteniendo a gente que es conocida y abiertamente critica a Estados Unidos, pero me dio mucha calma para ahora sí hacer este viaje en junio. Entonces, ¿qué pedo con East Point, smokes a dank. Call it Paul in the eye. Llegué a la
ciudad natal del Dr. Martin Luther King Jr., también líder de uno de los movimientos sociales más grandes de los Estados Unidos. 2 días antes había sucedido la manifestación de No Kings Day, una grande movilización no ligada a las manifestaciones de ICE out of LA de unas semanas antes, pero de igual manera en contra de Donald Trump. No Kings fue organizada para el 14 de junio, día en el que Donald Trump organizaba un desfile militar para honrar el ejército en su día, que justamente coincide con el día del cumpleaños del mandatario. Mientras que el cumpleaños de Trump fue un fracaso con anuncios de Coinbase, No Kings Day fue un éxito en distintas ciudades por el país. Más de 5 millones de personas salieron a las calles y ya, a pesar de movilizar a muchísima gente, No Kings Day quedó en eso, en un día. La manifestación cumplió su objetivo, herir el ego de Trump en su cumpleaños, pero no parecía que tenía más objetivos. Sí había toques de lo que presentó ICE out of LA, sin embargo, cosas como letreros que decían si Kamala fuese presidenta estaríamos en el brunch, pues reflejan un poco la desconexión que todavía existe entre los demócratas y la gente normal. No entienden por qué perdieron, no tienen la capacidad de ser críticos de las previas administraciones y encontrar dónde fallaron. Atlanta es una ciudad azul en un estado súper conservador y vio varias manifestaciones de No Kings Day, pues con varias comunidades de migrantes es normal que existan preocupaciones por las redadas de ICE en Georgia, donde se han visto 3.280 arrestos, un aumento de 268% según el New York Times. Uno de nuestros mayores retos en este momento, todos los cambios que se están dando, el apoyar a la comunidad. Este estado no es tan amigable con los inmigrantes, entonces hay muchas personas que tienen miedo de salir, miedo de hacer sus procesos. El único limitante que existe en este momento es el miedo y la falta de información. La gente no quiere hacer nada por temor a ser deportado, porque su trámite puede ser rechazado. El único limitante en este momento es el miedo. No dejemos que el miedo nos paralice, no dejemos que el miedo nos limite, todavía hay opciones. Si tú tienes una corte pendiente, todavía hay opciones. R&R Immigration Services es el proyecto encabezado por Karen Romero Paguada y el celayense Oscar Pérez Ramírez. Su misión es brindar servicios migratorios y asesoría legal en Atlanta, Georgia, estado ubicado al sureste estadounidense. Ellos fueron muy amables conmigo y me platicaron un poco de qué mierda está pasando con la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Otra cuestión es de que ha habido mucho más hostilidad en los procesos en cuanto a rechazos. O sea, ahorita ya es más probable que te rechacen un proceso migratorio a la administración anterior. Aunque no hayan cambiado mucho las leyes, o sea, hay una sensación de hostilidad ante el inmigrante en estas administraciones, que es USCIS, EOIR, ICDP, o sea, ahí tienen una sensación de hostilidad proveniente pues ya del gobierno de la administración actual. Eso hace que los rechazos sean mucho más comunes. Existe una ley en Georgia que está a partir de julio del año pasado que permite a las autoridades a compartir información con ICE, es decir, faculta a los policías para realizar lo que es el trabajo de ICE o agentes de inmigración. Es por eso que hay que hacer una campaña de concientización a las personas de que no se pongan en riesgo. Si usted anda manejando sin licencia, evite manejar sin licencia. Evitar en estos momentos las concentraciones de inmigrantes, tal vez en Home Depot, de Walmart. Hay muchas personas que aquí acostumbran a salir a buscar trabajo y esperan en las gasolineras con ropa de trabajo. Pero la mera ciudad de Atlanta hay bastante inmigrante. Bastante, pero bastante. Gente de origen africano, asiático, de origen de Latinoamérica. Hay bastante inmigrante. Y la población es muy gentil con el inmigrante en general. Uno como inmigrante, o sea, puede ir a cualquier tienda y son amigables, te hablan en español, intentan hablarte en español. Pero en esta segunda administración de Trump, la persecución de migrantes se ha vuelto más agresiva y menos transparente. Ya en este gobierno, en esta administración, se están violentando muchos derechos
no se está cumpliendo lo que dicta la ley. Hay personas que ni siquiera están esperando, ni siquiera terminan su proceso en corte, que es un derecho. O sea, están haciendo más deportaciones expeditas. Entonces sí podemos ver que hay una gran diferencia entre esta administración y la pasada en relación al tema de inmigración. Muchas veces no se cumplen con la totalidad de los derechos de las personas. ¿A qué me refiero? De que muchas veces, o sea, la gente es arrestada sin ninguna sospecha, sin ningún indicio. Incluso ciudadanos han sido arrestados y procesados por ICE, aunque muestren los documentos. O sea, y aprovechan que el migrante, o sea, tiende a no demandar. A mí, por ejemplo, o a cualquier ciudadano de Estados Unidos, si lo arrestan injustificadamente sin ninguna razón razonable o articulable para una detención, uno demanda a la policía. El migrante no va a tender a hacer eso por miedo, por su naturaleza. Ellos solo quieren venir a trabajar y hacer su vida. Y uno como migrante puede demandar. Sí. Todo eso es cuestión civil. Y otra cosa, el migrante no está muy informado de sus derechos. Y como vienen de países donde normalmente los derechos no se respetan, o sea, piensan que aquí es igual. Y no. Acá sí hay un proceso y uno tiene derecho a demandar en caso de que sus derechos constitucionales han sido violados. Esta ola de deportaciones ha traído consigo el miedo y la desinformación, causando así que varios migrantes no continúen sus procesos legales y caigan en estafas. Yo la recomendación que doy, más que nada, en primera no caigan por estafas. Hay muchas estafas en este momento por el calor que genera el tema de inmigración. Yo les sugiero bastante no contraten un servicio a menos de que sea recomendado por una persona que sea muy confiable, que vean que todos los documentos están en orden o que vayan físicamente a la oficina. Porque ahorita ha habido bastantes intentos de estafas, pero bastante. Y no los estafan por poquitos, las estafan por 5,000. Tenemos clientes, ¿cuánto? Han venido gerentes a oficina que han pagado $7,000, $8,000 a gente. No haga sales, por favor, no haga transferencias si usted no conoce las cuentas, si usted no conoce las oficinas, si usted no tiene... tómese el tiempo de investigar con quién usted va a llevar sus documentos. Por favor, no caiga en estafas, no hay procesos mágicos, no caiga con el abogado que le dice en 3 meses te doy tu residencia. Inmigración es tiempo. Todos los procesos migratorios tienen un tiempo de procesamiento específico. Indague bien, investigue bien y no caiga en estafas. Pues yo considero que va a haber muchas consecuencias en el grado económico. Ya incluso el mismo Trump lo ha dicho de que ha estado afectado la industria agrícola y hotelera y que va a hacer algo al respecto. Hace unos pocos días comentó eso, lo publicó. Y va a tener bastantes consecuencias económicas. Por ejemplo, o sea, las casas, o sea, van a tender a subir de precio. ¿Por qué? Porque ¿quién las va a construir? O sea, el trabajo que tienen los migrantes normalmente son trabajos que un ciudadano no quisiera hacer. Es decir, o sea, a los que lleguen deportados, apoyarlos en lo que se pueda, en la parte emocional, en la parte económica. Hay mucha gente que tiene la errónea idea de que uno, porque estuvo trabajando aquí muchos años, tiene dinero, o sea, no necesita ayuda ni nada. O sea, no es cierto, nada. Cada situación es diferente. Y hay mucha gente que sí, o sea, se va sin nada o que tuvo deudas, tuvo problemas médicos y acá no los pudo cubrir un seguro. Cada situación es diferente. Acá también hay pobreza. Y acá también hay gente que necesita ayuda. Atlanta y todo el estado de Georgia es un lugar muy confuso para mí. Por un lado, es la ciudad que celebra el deporte. Tiene Centennial Park, conmemorando los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, el Salón de la Fama del fútbol americano colegial. Y del otro está el mundo de Coca-Cola, porque viva la diabetes, supongo.
Existe un movimiento progresista bastante importante en Atlanta, pero a unas cuantas horas una mujer con muerte cerebral es obligada a continuar porque al estar embarazada, desconectarla contaría como aborto, algo ilegal en Georgia. De un lado está el parque de Martin Luther King y del otro lado tienes Stone Mountain. Este parque a unos minutos del centro de Atlanta es un lugar hermoso. Las vistas desde allá arriba son increíbles. La subida podría haber sido más fácil si le bajasen 2 rayitas a la humedad. Sin embargo, Stone Mountain es conocido por ser el Mount Rushmore confederado, pues tiene al presidente de los Estados Confederados, Jefferson Davis, el general Thomas Chase Stonewall Jackson y el más infame de todos ellos, Robert E. Lee. El Confederate Memorial Carving es uno de los muchos monumentos dedicados a los Estados Confederados. Es un tema de discusión muy controversial en Estados Unidos porque nadie sabe de historia. La gente que defiende este tipo de monumentos argumenta que es parte de su herencia cultural. Sin embargo, esa misma gente se le olvida mencionar que los Estados Confederados dejaron la Unión Americana para no abolir la esclavitud, para que continuara. De hecho, muchos años después de la Guerra de Secesión, los familiares de los generales caídos de los Estados Confederados, específicamente las United Daughters of the Confederacy, buscaron seguir el legado del sur y levantaron monumentos, además de hacer lobbying a la hora de definir cómo se enseña sobre este tema, pues defienden que las causas de la secesión fueron para proteger sus derechos estatales. Sin mencionar cuál derecho específicamente, pero en 1915 Stone Mountain se convirtió en un punto de reunión para el Ku Klux Klan, celebrando varias ceremonias, quemando cruces, coronando líderes, etc. Afortunadamente este tipo de eventos se prohibieron en 2017. Tenía que ser. En la actualidad el parque es de la propiedad completa del estado de Georgia. Antes de esta compra había más memoriales a soldados confederados y recreaciones de plantaciones esclavistas, pero hoy en día el Confederate Memorial Carving es un incómodo recuerdo del pasado, y existe mucho apoyo para borrar este monumento. Hasta la fecha es otra cicatriz sobre el territorio estadounidense, porque las consecuencias de la esclavitud todavía están presentes, pues al ser firmada la Proclamación de Emancipación en 1863, los recién liberados esclavos no recibieron ningún apoyo. Fue como de, pues, órale, averíguatelas. Pero los esclavistas recibieron $300 por cada esclavo, o sea, casi $10,000 en dinero de hoy. Las personas negras fueron obligadas a formar sus propias comunidades en la periferia de las grandes ciudades. A menudo fueron atacadas, a veces con violencia económica, como con técnicas como el redlining, una estrategia en la que se negaban préstamos y apoyos a sus comunidades, se limitaban sus derechos electorales o violencia física directa como la masacre de Tulsa. Esto obligaba a las comunidades negras y de otras minorías raciales a empezar de cero una y otra vez. Fue hasta 1964, casi 100 años después de la Proclamación de Emancipación, que se firmó la Ley de los Derechos Civiles. De esta manera, se terminaba la segregación racial y se obligaba a los estados a garantizar el voto para todos los ciudadanos, no solo los blancos. Sin embargo, hasta ahí llegó el esfuerzo. Desde el final de la Guerra de Secesión se le prometió a las personas negras 40 acres y una mula, pero nunca se les cumplió. Ha habido mecanismos como la acción afirmativa para intentar cerrar la brecha, aunque no ha sido efectiva y no se acerca para nada a las reparaciones que recibieron los esclavistas en 1861. Esta misma brecha económica hace que las comunidades negras y de otras minorías raciales como la latina se vean vulnerables a fenómenos como la gentrificación, pues 32% de las personas que se encuentran en situación de la calle son negras. En Atlanta, una ciudad con una población de 500,000 de habitantes, hay por lo menos 3,000 personas que viven en situación de calle. Si uno se pone a revisar el precio de las rentas del centro de la ciudad, puede entender mejor este fenómeno, pues superan los $1,600 mensuales. También tomando en cuenta que Atlanta es la segunda ciudad en Estados Unidos con las casas más sobrevaloradas en cuanto al precio, porque la gente paga 40.37% más de lo que debería. Cuando llegué a la ciudad quedé muy impresionado con el metro de Atlanta.
o el Marta, pues como turista me sirvió para ir del aeropuerto al hotel y de ahí visitar distintos puntos de la ciudad. Viviendo en León, una ciudad que supera la población de Atlanta por más del triple, me impresionó bastante pues nuestro sistema de transporte público es una mierda. De hecho fue en el metro donde conocí a Oscar de R&R Immigration Services. Él me comentaba que realmente el Marta no es la gran cosa, pues por lo mismo de la crisis de la vivienda, la mayoría de la gente que se vería beneficiada por un sistema como este no puede costear las altas rentas de las zonas donde cruza el servicio. Oscar me comenta que en su caso él maneja hasta la estación más cercana, estaciona su auto y así entra a la ciudad. Ejemplos como este nos pueden ayudar a entender por qué, como en muchas ciudades de Estados Unidos, el auto sigue siendo el rey de la movilidad. Es por ello que para mí Georgia me parece tan confuso. Pero no la gente, creo que en todo el sur fue el lugar donde la gente fue más amigable y servicial conmigo. Además de R&R, con quien estoy muy agradecido por todo su apoyo, la gente de Atlanta busca ayudar, es amigable con el foráneo. A pesar de ser un lugar confuso, es un punto progresista en un mar conservador en el sur. Un punto importante para la historia de este país. Ahora seguí a sumergirme más en Trump Country. Después de 5 horas en camión llegué a Nashville, Tennessee, el estado voluntario. ¿Por qué se llama así? Pues el estado tuvo una gran cantidad de voluntarios para la guerra mexicoamericana. Empezamos mal. Ok, llegamos a Nashville. No sé qué problemáticas hay aquí. No sé si esto ya ahora sí se vuelve blog, sin conciencia de clase, sin ser woke o progre. Pero pues sí, vamos a ver qué show acá. En la ciudad de Nashville solo estuve 3 días y 2 noches, conocida por ser la capital de la música country. Es una ciudad que es un semillero para artistas musicales. Aquí salieron Johnny Cash, Dolly Parton, Miley Cyrus y por supuesto Taylor Swift. Pues bueno amigos, ya caminé casi todo Nashville. No es cierto, creo que todavía me falta un rato. Pero pues mira, ya llegamos aquí al Salón de la Fama de la Música. Se me informó que no sale la Tigresa del Oriente, entonces lamentablemente no estaré entrando. No tiene nada que ver con que la entrada sean $30. Caminando por Music City podemos ver restaurantes y bares con música en vivo sin importar la hora. Broadway y las calles aledañas siempre cuidan la identidad de la ciudad. Otra parte interesante, la comida. Nashville es un punto importante en la gastronomía de Estados Unidos, pues es conocido por su tradición cervecera, su producción de whisky, siendo el hogar de Jack Daniels, y el platillo estrella, hot chicken, pollo frito picante, y como es tradición en el sur, servido encima de un pedazo de pan blanco. La receta original se acredita a la familia Prince Jeffries, quienes la popularizaron en los años 70. Es fácil dejar de pensar en todos los problemas mencionados anteriormente cuando estamos en Broadway. La música, las luces, ok, Irán acaba de bombardear una base estadounidense. Estados Unidos en otra guerra en Medio Oriente es algo que puedes decir en cualquier momento de la historia. Para la gente de Tennessee y otros estados del sur, estos constantes conflictos causan más problemas, pues el enfoque económico en lo militar causa que estos estados no reciban suficiente apoyo para desarrollar su infraestructura y educación. El estado voluntario ve justamente cómo esto les afecta directamente a un gran segmento de su población. No solo Tennessee, pero una de las consecuencias del servicio militar es el síndrome postraumático, que raramente es atendido con atención psiquiátrica necesaria, por lo que las consecuencias son que el 42% de los veteranos beben en exceso y más de 550,000 han admitido que han tenido uso indebido de opioides para mitigar el dolor. La adicción a las sustancias relacionadas al síndrome postraumático, combinado con la ya antes mencionada crisis de la vivienda, ha causado que en Estados Unidos se estima que más de 32,000 veteranos duerman en la calle. Los números en Tennessee son preocupantes también cuanto a este tema, pues el estado es el tercer lugar en cuanto al abuso de opioides, con un estimado de 70,000 personas que lo consumen. En cuanto a Nashville, podemos ver cómo la ciudad hace su mejor intento para esconder esta parte, aunque al salir del centro de la ciudad obviamente está presente este otro lado. Es triste y sinceramente esta ciudad no pensé que me gustaría tanto. No soy fan de la música country, pero disfruté de la música en vivo y de la comida. Aunque yo gritaba que tocaran Lamento Boliviano y no me hacían caso, pero era hora de dejar Nashville. Pues bueno, ya nos vamos de Nashville.
y fue más tranquilo, un descanso de tanta historia de desgracia. No es cierto. Pero pues sí. Entonces, vámonos a Orlando, son 14 horas, entonces pues... No puede ser, me bajo del camión y lo primero que veo es que están en guerra con Irán. Creo que desde que nací, Irán ha estado a 2 segundos de un arma nuclear. En 2012, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que para la próxima primavera, como máximo para el próximo verano, habrán terminado el enriquecimiento del medio y pasarán a la etapa final. Pero la única bomba que salió ese año fue Avengers. La situación en Irán ha sido un tema incómodo para Estados Unidos desde la guerra entre Irak e Irán en los años 80, pues fue en esta época que reiniciaron su programa nuclear, el cual empezó en los años 50 durante el Estado Imperial de Irán, respaldado por Occidente. Pero en 1979 el Shah Mohammad Reza Pahlavi fue derrocado por las fuerzas del Ayatollah Khomeini. Ahora era la República Islámica de Irán. No es que ahora Irán era libre, más bien bajo nueva administración. Pero desde entonces Irán no ha sido parte de la esfera de influencia de Estados Unidos, por lo que ahora su programa nuclear era un problema. En resumidas cuentas, desde 1992, Estados Unidos e Israel han dicho que Irán está a 3 minutos de un arma nuclear. Pero Irán mantiene que la meta de su programa es proporcionar energía para su población. Lo que estoy intentando decir es que en ese lapso el Cruz Azul ya fue campeón, pero Irán no ha hecho una bomba. Hubo sanciones en contra del país persa, pero en 2015 se firmó un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Se levantaron las sanciones al país, pero los gringos podían echarle un ojo al programa nuclear cuando ellos quisiesen. Pero en 2018, Donald Trump mandó todo eso a la mierda y ahora están las cosas como antes. Previo a este nuevo percance, Israel estaba bombardeando a Irán porque acusa a los iraníes de financiar a grupos como Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano, además de que pues los acusaban de tener bombas nucleares. Irán contestó bombardeando Tel Aviv. Mientras tanto, en Washington, la directora de la CIA, Tulsi Gabbard, declaró en marzo que no encontraba evidencia de que Irán construía un arma nuclear. Pero después, en junio, Trump dijo que sí, que él sabía, quién sabe cómo, pero él sabía. Y Gabbard cambió de opinión y ahora otra vez Irán estaba a 2 minutos de construir un arma nuclear. En la madrugada del 22 de junio, Estados Unidos bombardeó 3 plantas nucleares en Irán. Lo que siguió fue un ataque a una base estadounidense en Qatar, pero se llegó a un alto al fuego 2 días después, que casi valía madres, cuando Israel acusó a Irán de 3 ataques en su territorio. Aunque Israel sí atacó bases cerca de Teherán, la operación generó gran controversia entre diversos grupos del Partido Republicano. ¿Qué hacía yo en Orlando mientras llovían vergazos? Ayudé a mudar a un güey. Ni siquiera lo voy a explicar. Es una anécdota increíble, pero así lo voy a dejar. Es difícil ir a Orlando sin ir a Universal o a Disney World. No compré boletos para estos parques porque durante mi visita estuvo lloviendo y no tenía dinero para pagar. Me tendría que haber salido otra chamba de mudanza para poder costearlo. Afortunadamente hay una mejor excusa que ser codo o víctima de Tlaloc. Por lo menos en el caso de Disney World, en 1967 el Senado de Florida creó el Reedy Creek Improvement District, un distrito especial donde Disney podía operar su parque con ciertos beneficios tributarios. Básicamente, en casi 100 kilómetros cuadrados, Disney podía decidir qué se hacía sobre su territorio sin consultar a nadie y hacer lo que querían con los servicios municipales. ¿Quién? ¿Eres bombero? Pues ahora vas a tener que chambear vestido de Goofy, me va de madres. Todo era risas y diversión hasta 2022, cuando alguien se atrevió a retar al imperio del ratón, un camarada dispuesto a terminar este distrito especial. ¿Quién es este héroe de la clase trabajadora? ¿Esta reencarnación de Mao en Florida? ¿Alligator Lenin podría decirse? Si me lo permiten, su nombre es ¿Ron DeSantis? En realidad DeSantis no era el anticapitalista que derrocaría a Disney. El gobernador de Florida a menudo es criticado por recibir dinero de diversos grupos, como el lobby de las aseguradoras y del de los bienes raíces. Su pelea contra Disney no empezó por un deseo de igualar las condiciones materiales para el floridiano promedio. Como muchos berrinches republicanos, fue por
una pendejada. En enero de 2022, el gobernador DeSantis y otros congresistas republicanos presentaron la iniciativa de ley 1557. No se preocupen, no tienen que haber visto las primeras 1556 para entenderle a esta. Pero la House Bill 1557, o la Parental Rights in Education, derechos parentales en educación, busca prohibir que se enseñe sobre temas de identidad de género u orientación sexual. Y en el caso de que un niño presente actitudes preocupantes referente a ese tema, o sea que crean que es gay, se informe a los papás. Obviamente, por hacerla de pedo por nada, DeSantis y el legislativo pusieron en más peligro a las infancias al quitarles el acceso a la información, a la cual de por sí apenas tenían acceso, y expone a abuso homofóbico en el caso de que en una casa no sean tan abiertos a la idea de que, pues, llegas con tu reporte de que no la armas para geografía y además de que eres gay, por lo que pasó a ser conocida como la Don't Say Gay Bill. Disney se posicionó en contra de la medida en febrero y esto no gustó de nada a DeSantis y los demás republicanos, por lo que presentaron otra iniciativa para eliminar el Reedy Creek Improvement District. Lo que siguió fue una serie de demandas. Disney amenazaba que en caso de eliminar el distrito especial, le caería una deuda de casi $60 millones a los contribuyentes de los distritos fiscales aledaños al parque, además de que eliminaría 2,000 empleos si el distrito cesaba. El pleito terminó en que el Reedy Creek Improvement District pasaba a ser el Central Florida Tourism Oversight District. Básicamente todo seguía igual. La única diferencia es que antes Disney escogía a sus supervisores y ahora los va a escoger el Senado de Florida. Mira, lo importante es que ya todos somos amigos. Este enfrentamiento entre DeSantis y Mickey no mejoró las cosas para nadie. De hecho, no solo en Orlando, pero todo Florida se está yendo a la mierda. Atlanta será el número 2 en la lista de 10 ciudades con las casas más sobrevaloradas, pero Florida tiene 5 zonas metropolitanas en la lista. Un gran salto, porque en 2021 no tenían ni una. Orlando, por ejemplo, es la número 9. Florida llegó a este punto porque el estado prohibió el control de alquileres y se han dado varios beneficios a la industria de las aseguradoras de la vivienda. No se les puede demandar si tardan o completamente no pagan, pueden subir precios sin previo aviso y sin limitantes, y reciben muchísimos subsidios públicos. Los precios altos de las aseguradoras en un estado con constantes huracanes ha causado a muchísimos floridianos a migrar. Nos sorprende que entonces Florida sea, según CNN, el epicentro de la inflación en Estados Unidos. El promedio nacional es de 4%, aquí es del 9%. Tampoco debería sorprender que el estado sea el segundo lugar en cuanto a desalojos. En 2024 aumentaron en un 120%. Es un tanto anecdótico, pero cuando fui a Houston para hacer el proyecto del cual no podemos hablar, había muchos carros con la placa de Florida. Lo que me explicaron fue esto, que es muy caro vivir en ese estado y que muchos se mudaban a Texas. La mudanza que hice en Orlando fue para un contratista que se mudó a Carolina del Sur, porque ya era muy costoso para él construir en Florida. Las casas, especialmente en Miami, han subido de precio también porque están migrando personas con poder adquisitivo mayor a South Beach. Gente de Wall Street que quiere aprovechar que no hay impuestos sobre la renta, impuestos a las ganancias de capital, al patrimonio, y es baja la tasa impositiva corporativa. Para los que son como yo y tienen apuntado su RFC en el celular, a un lado de la lista de súper en las notas, esto significa que te ahorras un montón en pagos a Hacienda. ¿Cómo le puedes hacer? Paso 1, nace en una familia multimillonaria. De hecho, Jeff Bezos se mudó oficialmente a Miami. Sáquenme de aquí. Habiendo escapado del sur, llegué a Milwaukee, Wisconsin. ¿Dónde? Cuando estaba en Atlanta le comenté a Oscar y Karen que vendría hasta acá y estaban muy confundidos. Una amiga de León pensó que dije Ayuwoki. Pues en realidad hay una explicación bastante simple. Aquí viven mis familiares. Mi abuela tiene esta foto de cuando yo y mi hermana estábamos pequeños. Yo no ocupé glow up, perros. Ustedes que han estado feos siempre. Acá era donde venía a pasar el verano y Navidad en varias ocasiones. Es la razón por la que apoyo a Green Bay, a los Bucks, a los cerveceros. No lo digo por alcohólico.
así se llama el equipo de béisbol de la ciudad. Después de 7 años, el primer lugar al que fui en mi gran regreso al buen lugar, Milwaukee significa eso en el idioma Ojibwa, fui por una birria. En 2022 hice un video sobre la comida mexicoamericana y entrevisté al chef y dueño del restaurante El Tlaxcalteca. Evaristo presumió muchísimo su comida, entonces 3 años después era la hora de la verdad, y probablemente es la mejor birria que he probado. Este lugar, esta es la dirección. Evaristo tiene su restaurante ubicado en la zona sur de Milwaukee, donde bastantes latinos viven en la ciudad, ubicada en el estado de Wisconsin, donde las detenciones de ICE han aumentado en un 41%, mucho menos comparado con sus vecinos del Midwest. Desafortunadamente el miedo persiste. Evaristo comenta cómo al tener miedo a ser detenido, sus clientes usuales no atienden a su restaurante, lo cual evidentemente afecta las ganancias. El Tlaxcalteca no es el único afectado, varios negocios latinos en Milwaukee se han visto afectados por este temor. Un lugar donde me comentan mis familiares se nota más la ausencia de latinos es en el béisbol. Esta temporada los Brewers o los cerveceros han disfrutado de muy buenos resultados. ¿Es porque después de 10 años volví a ir a un juego? Probablemente. Sea lo que sea, muchos fans latinos de los cerveceros se están perdiendo de esta increíble temporada. Es extraño que un partido de los Bravos de León tenga más ambiente que uno de los cerveceros ganando. No tengo que especificar el resultado de los Bravos. Los quiero. Este problema está afectando a toda la liga. Hasta el momento, los Dodgers de Los Ángeles es el único equipo que se ha posicionado en contra de ICE. En junio, el entonces campeón, o actual, no sé cuándo salga este video, negó la entrada a agentes migratorios. Por otro lado, la Asociación de Jugadores de las Ligas Mayores ha alertado a sus jugadores extranjeros. El 30% de la liga se les recomienda a los jugadores siempre traer consigo sus documentos migratorios, además de que han contratado abogados especialistas en migración. En Wisconsin y en toda la región del Midwest se han visto grandes cantidades de migrantes llegar, no solo de Latinoamérica sino también de Medio Oriente, por lo que se ha vuelto en una zona muy importante en temas electorales y un blanco para campañas de desinformación. ¡Bravo! Históricamente, esta región ha sido de industria, con importantes movimientos obreros, pero que se vieron destruidos por las mudanzas de las grandes fábricas. El sueño de varios es que regresen esos trabajos, especialmente en estados como Michigan. En las últimas elecciones presidenciales, Wisconsin, Michigan y Ohio se han vuelto en estados clave en el sistema electoral más estúpido. Junto con Georgia, Arizona y Pensilvania, estos 6 estados pueden decidir presidente. En 2020 los ganó Biden y en 2024 los ganó Trump. Todos estos tienen situaciones similares, previos centros industriales importantes para el país que ven cambios demográficos. Aquí es donde el Partido Republicano puede convencer a la mayoría que deportando a medio mundo bajaba el precio del huevo. Ahora, el Midwest y los demás estados se preparan para lo que Trump llama el Big Beautiful Bill, una iniciativa de ley que busca expandir el presupuesto para ICE y el ejército, a costa de cortar Medicaid y SNAP. Estos programas facilitan el acceso a la salud y alimentos respectivamente. Se estima que más de 11 millones de personas perderán acceso a estos servicios. Pero la víctima más grande de esta iniciativa fue un migrante, específicamente Elon Musk. Hay pocas cosas que Donald Trump valora. No, sus hijos no. Trump valora su popularidad sobre todo. El Departamento de Eficiencia Gubernamental e Elon Musk se estaban convirtiendo en un problema para él y todo el Partido Republicano. La gota que derramó el vaso para muchos analistas fue la derrota judicial más cara en la historia de Estados Unidos. En abril, la liberal Susan Crawford ganó la elección para jueza de la Suprema Corte de Wisconsin. Para apoyar al conservador Brad Schmidt se invirtieron $100 millones, de los cuales 20 eran de Musk. Además, Elon fue al estado a pararse frente a la ciudadanía. Se puso el sombrero de queso, todo el show, pero era evidente que lo involucrado que estaba él en la campaña afectó la popularidad de Schmidt. Solo algunos podemos portar ese sombrero. Elon Musk dejó Doge en mayo. Parecía que por las buenas. Sin embargo, hay algo que prefiere por mucho que ver a sus hijos. Y eso es tuitear o publicar en X. Vale madres. En junio, Musk comenzó a criticar la Big Beautiful Bill de Trump, argumentando que con esta iniciativa de ley todos pagarían más impuestos. La realidad es que los autos eléctricos perderían los deducibles de sus impuestos. Y como dueño de Tesla, ahora podemos entender por qué la idea no le encantaba a Musk. Tweet tras tweet o X tras X, Elon se volvió enemigo de Trump. Cuando unos meses antes Trump estaba vendiendo carros Tesla frente a la Casa Blanca, ahora discutía con sus asesores quitarle a Musk la ciudadanía.
fue cuando Elon soltó la bomba. Trump estaba en los archivos de Epstein y en mi cocina hay cucharas. Ha de haber alguien que esto lo impactó, no sé. Al final todos se arreglaron. Trump dijo que le deseaba lo mejor a Musk, pero este último se quedó con la espinita. Siguió criticando la Big Beautiful Bill y planteó la idea de iniciar su tercer partido, cosa que nunca va a hacer. Los republicanos no lo permitirían porque les quitaría votos, aunque sería interesante ver cómo los demócratas perderían esta ventaja también. Pero ¿será eso lo que necesitan los gringos? ¿Un partido más? ¿Un movimiento ciudadano que saque canciones pegajosas? Puede que no, puede que sí, pero lo importante es que hay una resistencia, por lo menos más convincente que en 2016, y está bastante presente aquí en el Midwest. Mi hermana y yo nos preocupamos cada vez que vemos salir noticias de Milwaukee y de Wisconsin. Es especialmente peor porque existe una rivalidad con el estado de Minnesota. Juro que cada vez que sale una mala noticia de Wisconsin, Minnesota tiene la mejor noticia posible. Ejemplo, Minnesota anuncia que protegerá a las infancias trans. Wisconsin decide que es ilegal decir cuáles son tus pronombres. Claro, en Minnesota puede ganar una elección alguien como Omar Fate o Ilhan Omar, pero ¿dónde está tu anillo de Super Bowl, Habla de éxitos cuando los tengas, papito, Sin embargo, durante mi visita creo que vi otra parte de Wisconsin. Tal vez las cosas están cambiando. Tal vez yo cambié, y de niño no lo veía. El todo americano 4 de julio, bueno, de hecho este evento fue el día 3, pero era para festejar el 4. La ciudad de Milwaukee no hizo un show de fuegos pirotécnicos, hizo un show de drones. Creo que mi celular me estaba haciendo un favor grabando tan culero todo esto. Eso no es algo que yo quisiera volver a ver en mi vida. En medio de esta celebración de Estados Unidos y su ejército, una protesta pro-palestina se presentó. Ignorado por los medios, incomodando el cumpleaños, jóvenes y no tan jóvenes mostrando su descontento, pues son sus impuestos financiando este genocidio. Puede que sea mi optimismo porque tengo 23 años, graduado recientemente y todavía creo que puedan pasar cosas buenas, pero me alegra bastante que dentro de Estados Unidos hay gente que se preocupa. No sé, tengo esta imagen de que ellos tienen como un tabú manifestarse, que son como el león. Esta manifestación no fue la única forma de resistencia que vi en todo el país, y tampoco fue la última. Pero ya hablaremos de eso. El último fin de semana con mis familiares visitamos Chicago. The Windy City en verano se convierte solo The City. Y antes había visitado este lugar, está al menos a 2 horas de Milwaukee. Y técnicamente ya había pasado por aquí porque mi vuelo de Orlando fue al aeropuerto de Midway, pero eso no cuenta porque solo vi el metro. Chicago, ubicada al norte del estado de Illinois, es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Fundada a finales del siglo XVIII, recibe su nombre por la palabra Chickaconky, de la lengua Miami, Illinois, que significa puero. Al parecer había muchos. Este ha sido un lugar muy importante para la historia de Estados Unidos. Tal vez recientemente se ha visto opacada por las otras 2 ciudades principales, Nueva York y Los Ángeles. Creo que este viaje pude disfrutar más de Chicago y también de Milwaukee. No es porque la ciudad cambió, pero yo sí. El buen lugar ha cambiado muchísimo en 7 años. En 7 años se ve como un lugar completamente diferente. Pero yo también soy una persona completamente diferente, creo. Afortunadamente Milwaukee tiene muchos espacios públicos donde criaturas como yo podemos existir. Algo que es cada vez más extraño en León. Sin embargo, ahora tengo 22. Cuando estaba en Estados Unidos tenía 22. Entonces ahora puedo irme solo por la calle y también puedo disfrutar de la cultura cervecera de la ciudad, pistear, cosas que no podría haber hecho cuando tenía 11 años. Pude ver el otro lado de la ciudad. Estuvo aquí siempre, tal vez, pero todavía no era mi turno. Lo mismo pasó con Puerrolandia. Chicago también tiene muchos espacios públicos y lugares para hacer una criatura. Está Grand Park, el Frijol, la fuente más WTF que he visto en mi vida. Pero Chicago no solo es el centro, afortunadamente también tiene un servicio de metro, y los chicagenses tendrán su opinión con respecto a la eficiencia de este servicio. Aunque gracias al mismo pude conocer otra parte de Chicago, Chinatown, el barrio chino de Chicago. Tiene mucho que ofrecer, pero lo menciono porque mi abuela comentó algo interesante. El domingo estábamos en una cafetería donde llegaba mucha gente de la comunidad. Era obvio que se conocían, pues se saludaban de manera amigable. Esto sucedía entre clientes y dueños. Se sentaban, no pedían nada y se ponían a echar chisme. Me imagino, no hablo mandarín. Mi abuela dijo ahí que extrañaba los lugares como este, tanto en Milwaukee como en León. Y hay muy pocos lugares donde la gente no tenga que pagar para existir. Un lugar que no sea su casa ni el trabajo. En Milwaukee sí vi varios lugares así, pero en León cada vez son más escasos. Intenté pensar cuáles eran los puntos de reunión que tengo con mis amigos, en los cuales no tenemos que comprar la promo de 3x2 en litros.
ni modo. Los parques y las deportivas son gratis los fines de semana, pero están ubicadas en lugares donde llegar en transporte público es casi imposible. Esto no era así cuando mis abuelos estaban en la primaria, por ejemplo. Si te fijas, todas las anécdotas de tus abuelos de sus infancias son básicamente la de Stand By Me. La única anécdota que los niños de hoy le van a poder contar a sus nietos va a ser de la vez que les hicieron grooming en Roblox. Algo que le preguntaba a la mayoría de la gente que conocí a lo largo del viaje fue: ¿es solitaria la vida en Estados Unidos? Y varios me decían que sí. A veces se puede volver difícil conocer gente nueva o convivir con las personas que ya se conocen, ya sea porque hay que trabajar mucho para vivir, porque no hay dónde o porque no hay cómo por las distancias que a veces solo se pueden cruzar en carro. Pero es muy diferente en México. En León siento que todavía no estamos en una situación como Houston, Nashville, Orlando, etc. Pero sí preocupa la creciente desigualdad de nuestra ciudad, pues ya más de la mitad de la población vive en situación de pobreza, convirtiéndonos en el municipio con mayor cantidad de todo el país. Estamos también en segundo lugar en pobreza extrema, con más de 100,000 habitantes viviendo con menos de $3 al día. No creo que México pase a ser como Estados Unidos o viceversa, pero veo muchas similitudes. Veo cosas que se están repitiendo. Probablemente la gente de la Ciudad de México o de San Miguel de Allende o de la península de Yucatán tiene más presente cómo se americanizan las cosas a su alrededor. Con todo este trabajo, todo este video que estás viendo ahora, no quiero decir que Estados Unidos sea una mierda o todas las ideas que propongan lo sean. Pero tal vez en León deberíamos de copiar los parques a Milwaukee un poco y no intentar de ser Houston. Chicago is a beautiful city. I want my kids and I want my grandkids and I want my nieces and my nephews to enjoy these parks. I want them to enjoy the museums, the many things that Chicago has to offer. Tal vez en el futuro Trump venga a León y al ver cómo mi ciudad está hecha una mierda, decida cambiar curso. Yo creo que le haría bien, ¿no? La primera semana de julio fue difícil. ¿Se acuerdan de Ucrania? Se filtró un audio de Trump de 2024 en el que decía que él terminaría el conflicto bombardeando Moscú. Afortunadamente para Donald hay buenas y malas noticias. La buena es que hubo otra controversia que hizo que todos se olvidaran del desliz. La mala es que la nueva controversia era sobre él. Durante la campaña, muchos magas buscaban que al llegar a la Casa Blanca, Trump desclasificara los archivos de Epstein. El entonces candidato dijo que desclasificaría los archivos del 11 de septiembre, los de Kennedy y tal vez los de Epstein, pero que probablemente no. Solo que en cadena nacional no salió el clip completo. Would you declassify the 9/11 files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. Would I you, did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I think that less so because, you don't know. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there because there's a lot of phony stuff with that whole... El tema de los archivos de Epstein es importante para gran parte del electorado, pues el 65% cree que deberían de hacerlos públicos y 40% está decepcionado en cómo se ha manejado por la administración actual. La red de tráfico de Jeffrey Epstein pasará a la historia como un misterio. Puede que nunca sepamos quién sí y quién no participó oficialmente, pero si hay algo que podemos especular es que hay mucha gente poderosa, sin importar afiliaciones partidarias, quienes participaron. Es algo que podría ejemplificar de una manera más clara la diferencia entre ellos y nosotros. Si hay algo de lo que también podemos estar seguros es que existió por lo menos una amistad entre Epstein y Donald Trump. Hay videos y fotos de los dos, y Trump ha declarado cosas muy positivas sobre Epstein y su presunta cómplice Ghislaine Maxwell. El gran error de la campaña de Trump fue no calmar las aguas en cuanto a los archivos de Epstein. El Partido Demócrata no se acercó al tema, pues el expresidente Bill Clinton, una figura todavía importante del partido, ha también sido vinculado. Sin embargo, Kash Patel y Dan Bongino, figuras del magaverso, hacían varios llamados a liberar los archivos. Inclusive J.D. Vance, ahora vicepresidente, tuiteó en 2021 qué motivo tendría el gobierno de Estados Unidos para mantener en secreto a los
los clientes de Epstein, al menos que ya con Trump en el poder estableció a Patel como su director del FBI y a Bongino como subdirector. En cuanto a los archivos, quién sabe. Ahora aparecen estos dos personajes a decir que nunca hubo archivos, no sé de qué hablas. Esto no ayudó a Trump, mezclado con la acusación de Musk y presión de seguidores del mandatario, el escándalo regresó. Y ahora otra vez había preguntas sobre Jeffrey Epstein. Are you still talking about Jeffrey Epstein? Ya ha salido más información sobre la relación entre el presidente y Epstein, pero hasta la fecha nada oficial, y está en el aire la idea de perdonar a Ghislaine Maxwell. La versión oficial ha pasado a decir que nunca hubo lista de clientes, luego salió el supuesto video que demostró que nadie entró a la celda de Epstein, que después se comprobó estaba editado, y ya, esto va a terminar en nada, y eso es ser optimista. Pero ¿saben dónde se suicidó Epstein? ¡Nueva York! Perdón, no sabía cómo pasar al tema. Nueva York es la ciudad más grande de los Estados Unidos. De muchos modos, esta ciudad es una manera de entender todo el país. Aunque para muchos gringos sea como visitar otro, pero como el resto del gabacho son grupos de comunidades migrantes coexistiendo en territorio que se le robó a los indígenas. La diferencia es que en Nueva York los separan unas cuantas calles. Acá puedes encontrarte de todo. Conocimos un irlandés con la playera del Necaxa. En la Gran Manzana todo es posible. Pero hay una comunidad que está más presente en Nueva York que los rayos. La comunidad puertorriqueña. Aquí, más de 500,000 de habitantes tienen ascendencia puertorriqueña, aunque es una población en declive. Los especialistas opinan que se debe a los crecientes costos de viviendas en zonas históricamente boricuas. Puerto Rico está en una situación complicada. La isla fue primero colonizada por España a principios del siglo XVI, después del exterminio de los indios taínos. Fue hasta finales del siglo XIX cuando la isla dejó de ser propiedad española. No era libertad, más bien fue una nueva administración. Después de la guerra hispanoamericana, los tratados de París, firmado por personas que probablemente en su vida habían puesto un pie en la isla, Puerto Rico junto con Guam, las Filipinas y Cuba pasaron a ser colonias de Estados Unidos. Fue hasta 1917 cuando los puertorriqueños obtuvieron la nacionalidad estadounidense. El Jones-Shaffer Act. Ahora podrían portar el pasaporte de Estados Unidos. Se expandía el poder legislativo y se establecen varias instituciones para la isla, como el Departamento de Justicia, Salud, Educación, etc. A cambio, ahora debían participar en el ejército. En la actualidad hay mucha disparidad entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos. Tienen las ventajas del Jones-Shaffer Act, pero siguen sin poder participar en la elección del poder ejecutivo y legislativo del país, quienes sí pueden decidir sobre lo que ocurre en la isla. Le explicaste que todavía que los puertorriqueños no podemos votar por el presidente, pero tenemos que seguir las órdenes del presidente, entonces es como que, porque no sabían eso, más de 100 años de colonias y no sabían eso, y Ahmed fue el que le explicó eso al tipo de allí, así que gracias, Ahmed. La isla ve una combinación de problemas, constantes apagones, problemas de deudas y una población que se reduce. Eso es lo que dice la fuente más confiable, canciones de Bad Bunny. La crisis tiene como raíz que hay menos regulación para prestadores que en los estados. Además, que no tiene que preocuparse por pagar impuestos a nivel local, estatal o federal por sus ganancias. Entonces, ahí hay una gran fuente de ingreso que se pierde. Por si fuera poco, obviamente hubo malos manejos y servidores públicos arrestados por corrupción. La enorme deuda que generó el gobierno puertorriqueño los atrapó en un ciclo de deuda, pues al no ser un país no pueden pedir asistencia económica como Grecia, y al no ser un municipio no pueden declararse en bancarrota. La gota que derramó el vaso fue el huracán María en 2017, que destruyó la red eléctrica de la isla, que ya por sí no recibía mantenimiento, y consecuencia, apagones frecuentes. Durante la administración de Biden se destinó dinero para apoyar a la isla, pero el daño del huracán ya estaba hecho. Miles de puertorriqueños dejaron la isla. En 2018 fueron más de 130,000 los que emigraron. De hecho, ya viven más puertorriqueños en Estados Unidos continental que en la isla. También, como
toda América Latina, Puerto Rico se enfrenta a la gentrificación. O bueno, de eso se trata de tirar más fotos. Pues muchos gringos están mudándose a la isla para gozar de los beneficios tributarios. Allá hay ciertas ventajas para quienes se mudan e invierten en la isla. No hay impuestos sobre los dividendos, solo se paga el 4% del impuesto sobre la renta, un descuento del 75% en el impuesto predial y no hay un impuesto sobre las ganancias de capital. Para los que no son como yo y le llevaron al SAT serenata cuando fueron a declararse, me imagino que eso suena muy atractivo. Es algo muy similar a lo que sucede en Florida. Entonces atrae a las mismas personas, gente de Wall Street y de otros centros financieros de Estados Unidos, por lo que muchos puertorriqueños que llevan años viviendo en la isla se ven obligados a irse como consecuencia. Puerto Rico ahora se ve con 3 caminos posibles frente a ellos. El primero es convertirse en el estado número 51 de la Unión. Es una opción muy popular en Estados Unidos, pues casi el 60% de los estadounidenses apoyan la idea. En la isla, más del 40% apoya agregar una estrella a la bandera, aunque esta propuesta tiene su popularidad en declive, pues existe un ejemplo de las consecuencias de convertirse en un estado, como es el caso de Hawái, donde Mark Zuckerberg y Oprah Winfrey pueden comprar pedazos enteros de las islas y vulnerar a la población hawaiana durante emergencias como incendios. La otra opción es la independencia, donde Puerto Rico también tiene ejemplos de lo que podría pasar. Las Filipinas y Cuba también fueron parte de Estados Unidos después de la guerra hispanoamericana, aunque cada uno tiene una relación diferente con Estados Unidos. Las Filipinas obtuvieron su independencia en 1946, pero todavía permite a Estados Unidos hacer operaciones militares para ver feo a China. Por otro lado, Cuba obtuvo su independencia en 1901, pero la dictadura de Fulgencio Batista era apoyada en Washington. Entonces, en 1959, cuando las fuerzas de Fidel Castro tomaron control y salieron de la esfera de influencia americana, como consecuencia, hasta la fecha existe un embargo comercial que limita el desarrollo de la isla. En Puerto Rico, el 25% apoya la independencia de asociación libre o el soberanismo, similar a lo que gozan las Islas Marshall desde 1990. Esto le otorga soberanía a la isla, ya no serían un territorio de Estados Unidos, ya no serían gobernados por Washington oficialmente, pero se mantendrían ciertos acuerdos entre los dos, pues se deberían de mantener servicios como los apoyos a veteranos, por ejemplo. La relación entre Estados Unidos y Puerto Rico es complicada. Sea cual sea el futuro de la isla, se verán obligados a colaborar, pues como ya mencionamos, hay más puertorriqueños viviendo en el país que en la isla, como sucede en Nueva York. Esta ciudad increíble. ¿Será por la experiencia de turista? ¿Por las miles de películas y series ubicadas en este lugar? Y es difícil, ¿no?, romantizar la vida aquí. No, en serio, ¿qué pedo con el güey del Necaxa? Con edificios icónicos como el edificio Buchón, el edificio de Trump. Que no se diga que Donald Trump es racista, porque hay diversidad en el Trump Tower. Hay comida italiana. Por cierto, llámame envidioso o lo que sea, pero como se ve medio acá, medio corrientona, la neta. O sea, la temática de centro comercial abandonado de Querétaro mezclada con iconografía redneck no es de mi gusto. Es interesante caminar aquí, especialmente en el distrito financiero, especialmente en Wall Street. Es difícil no sentirse insignificante, no solo por los grandes rascacielos, porque aquí están las empresas que con una llamada deciden el futuro de todos nosotros. Financieras como BlackRock deciden qué pedo, son los dueños de todo. Consultoras como McKinsey deciden si mañana tienes trabajo. Es en esta zona en Manhattan donde ocurrió una de las más grandes tragedias en territorio estadounidense. Y obviamente es difícil hablar de Nueva York y su distrito financiero sin hablar de la mañana del 11 de septiembre de 2001. Como alguien de la generación Z, me tocó nacer en un mundo en el que había que quitarse los zapatos en el aeropuerto, pero es poco decir que el impacto del ataque al World Trade Center fue grande. Este incidente es el evento culminante de una serie de errores de la política exterior de los Estados Unidos en Medio Oriente. Expuso la negligencia de la administración Bush y sus servicios de inteligencia. Algunos expertos creen que pudo haber sido la falta de comunicación entre dependencias como el FBI, la CIA, entre otros. La CIA sabía de un posible ataque, sin embargo no compartió la información con el FBI. De hecho, los secuestradores llegaron a rentar un cuarto a un informante del FBI, quien sabía que tomaban clases de piloteo de avión, pero al no saber que la CIA sí tenía esta información adicional del ataque, pues no lo reportó. Desafortunadamente, debido a que la CIA no difundió oportunamente información de inteligencia sobre la importancia y la ubicación de Al-Midhar y Al-Hamasi, esa oportunidad nunca se materializó. La negligencia de estas dependencias lo pagaron las personas normales. Por ejemplo, los bomberos, socorristas, víctimas y otras personas que fueron víctimas, quienes ensuciaron sus manos aquella mañana. Muchos no vieron apoyo por parte del gobierno. El James Sardoga 9/11 Health and Compensation Act fue originalmente
originalmente presentado en 2006, pero fracasó. Logró pasar hasta 2010. En 2015 fue reautorizado y extendido hasta 2090, afortunadamente. Sin embargo, sigue habiendo problemas por el dinero, como fue el caso en 2020, cuando el Departamento del Tesoro retuvo $3.7 millones destinado a bomberos y socorristas neoyorquinos presentes el 11 de septiembre. A filled room of 9/11 first responders, and in front of me, a nearly empty Congress. Sick and dying, they brought themselves down here to speak to no one. Shameful. It's an embarrassment to the country and it is a stain on this institution. En los Estados Unidos, el ejército y otras ramas se han vuelto parte importante de la identidad. Tienen centros de reclutamiento en lugares como Times Square, y los reclutadores visitan bachilleratos ubicados en vecindarios de bajos recursos, buscando a las poblaciones más vulnerables. Los reclutadores del ejército son recomendados presentarse de manera tan servicial que a menudo sean requeridos y estén presentes en eventos escolares importantes. Algunos psicólogos lo comparan con grooming, el proceso mediante el cual un posible abusador se hace amigo de un niño para ganarse su confianza y lograr que acepte la actividad abusiva. Con frecuencia es un requisito previo para que el abusador tenga acceso a un niño. ¿Qué se hace para mitigar eso? Darles el 13% del presupuesto federal. Además, Estados Unidos invierte $842 mil millones, el doble que los demás miembros de la OTAN combinados. Parece aún más preocupante que el Pentágono haya reprobado por 7ª vez consecutiva una auditoría. En Nueva York sucede algo similar, pero con el Departamento de Policía, el NYPD. Es el servicio de policía más costoso del país, con una cuenta de $11.900 millones. La mayor parte de este dinero va destinado a patrullar vecindarios de bajos recursos. ¿Te imaginarías que Nueva York es igual de violento que Culiacán considerando todo esto? Pero pues no, en realidad es la 11ª ciudad menos violenta de Estados Unidos. Desde la pandemia los delitos graves se han reducido significativamente. Asesinatos, violaciones, hurto mayor, ese tipo de crímenes. Aunque los crímenes menores han aumentado, pero ya volvemos a eso. Regresando al reclutamiento en los bachilleratos, profesionales de la salud ven consecuencias obvias. Los adultos jóvenes en el servicio militar activo experimentan un mayor riesgo de salud mental, incluyendo el estrés, el abuso de sustancias y el suicidio. A esta temprana edad son más altas las tasas de trastornos como el abuso de alcohol, depresión y estrés postraumático, pues eran un 30% más probable para soldados de 17 a 24 años desarrollar uno. Todos estos gastos aumentaron en respuesta a los ataques del 11 de septiembre. Se estima que ya se gastaron $21 billones. Esos son un 21 con 12 ceros atrás. Por ejemplo, ajustando los montos por la inflación, se estima que la guerra de Vietnam costó $1 billón. Y de todo ese dinero, veteranos y otros afectados suelen no ver los beneficios de haber arriesgado sus vidas por Lockheed Martin. America's heroes who fought in our wars outside sweating their asses off with oxygen, battling all kinds of ailments, while these motherfuckers sit in the air conditioning, walled off from any of it. They don't have to hear it. They don't have to see it. They don't have to understand that these are human beings. Otro grupo del que poco se habla que también fue afectado fueron los musulmanes en Estados Unidos y en otros países de Occidente. La islamofobia está aún más presente en lo institucional desde entonces. El Patriot Act fue una iniciativa de ley que permitía mayor flexibilidad al gobierno a vigilar la actividad en línea y movimientos bancarios. El principal objetivo fueron residentes que provenían de países árabes o de mayoría musulmana, y además también el famoso Muslim Travel Ban de la primera administración de Trump, que se prohibía la entrada a turistas de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Irónicamente no de Arabia Saudita, de donde era Osama Bin Laden. En cuanto a la ciudadanía, los crímenes de odio contra comunidades musulmanes promediaron 138 ataques anuales entre 2001 y 2013. En 2023 fueron más de 600, por lo que no debería sorprender que los medios también se habla de una manera muy despectiva de los musulmanes. 24 years ago, a group of Muslims killed 2,753 people on 9/11. Now a Muslim socialist is on pace to run New York City. Oh, mierda. ¿Soran ganó? La victoria de Mamdani no existe en un vacío, por ello tenemos que entender cómo llegamos a esto. Hay que conocer también al actual alcalde de Nueva York, Eric Adams.
El policía convertido en político es alcalde de la ciudad desde 2021. Su popularidad se veía afectada en caída por el aumento del crimen no violento, pese a la gran inversión en la policía. La causa era el aumento en el costo de la vivienda en la ciudad, pero en lugar de hacer algo, pues le aventaron más billetes al NYPD. Pero todo se fue en picada en septiembre de 2024, cuando el FBI y la oficina del fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York comenzaron a investigar la oficina del alcalde. Todo gracias a Sabrina Carpenter, no tengo tiempo para explicar eso. Pero lo acusaban a recibir sobornos, fraude y solicitar donaciones extranjeras para la campaña. A Eric Adams, no a Sabrina. Adams fue acusado de recibir sobornos de miembros del gobierno turco para recibir permisos de construcción y no tener que pasar por inspecciones para esos edificios, en particular el edificio consular de Turquía. Esta relación existe desde 2014, cuando era presidente del condado de Brooklyn, gozando de viajes de lujo y otros beneficios con tal de que se sordeara en cuanto a proyectos turcos en la ciudad. Y además que negara el genocidio armenio, pero bueno, pues lo estaban pagando bien entonces. Adams negó las acusaciones, pero no importa lo que diga él, lo que diga el fiscal o el FBI, porque en cuanto Trump regresó a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia ordenó abandonar la investigación en contra del alcalde. A cambio, la ciudad de Nueva York se comprometía a colaborar con ICE. La popularidad de Adams dentro del Partido Demócrata y en la ciudad se colapsó. La posibilidad de ganar la reelección con este partido se veía imposible, por lo que en esta elección se va a presentar como independiente. Esto abría las puertas a los demócratas neoyorquinos a lanzarse por la nominación, algo importante, pues casi garantiza la victoria en la elección general. En busca de revivir su carrera, regresa Andrew Cuomo. I am gay. Cuomo viene de una dinastía política neoyorquina. Su papá, Mario Cuomo, fue gobernador de Nueva York. Andrew siguió los pasos de su padre. Ocupó varios puestos como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante la administración Clinton y fiscal general del estado de Nueva York en 2007. Fue hasta 2011 cuando asumió la misma oficina que su papá tuvo 28 años antes. Andrew Cuomo era gobernador del estado de Nueva York. Mantuvo el puesto ganando otras dos elecciones en 2014 y 18, pero su tercer mandato se complicaron las cosas en 2020. ¿Quién sabe qué pasó? Creo que ya todos sabemos qué pasó ese año, pero pues sí, una pandemia. XD. Al ser el estado con la ciudad más poblada del país, Nueva York necesitaba una respuesta firme, especialmente porque no podían esperar nada de Washington. Cuomo se presentó como un frente contra Trump, cuestionó la eficacia de la respuesta del gobierno federal y al principio de la crisis Cuomo fue aplaudido, pero conforme avanzó la pandemia, los datos contaban otra historia. Nueva York, con la mitad de la población, tenía 10 veces más muertes que California. La mayoría de estas muertes venían de asilos. ¿Qué hizo Cuomo? Sacó un libro. Pero el karma existe, niños. En 2021, 11 mujeres que trabajaron con Cuomo en el pasado lo denunciaron por acoso sexual. Después de que la investigación del fiscal del estado de Nueva York verificase las acusaciones, el gobernador mantuvo que era inocente, pero dejó el cargo y se llevó también una multa de $5.1 millones, pues se determinó que usó su tiempo como gobernador para escribir el libro. Cuomo desapareció del ojo público, pero en 2025, al enterarse que Eric Adams no se lanzaba como demócrata, parecía el momento perfecto para regresar a la política neoyorquina. Anunció su campaña el 1 de marzo y pronto se volvió el puntero, pues de todos los nombres en la lista, él era el más reconocible. Pero hay una razón por la que estamos hablando de esta elección. Esta elección fue estropeada para Cuomo por Zohran Kwame Mamdani. Nacido en Kampala, Uganda, en una familia india musulmana, cuando tenía 5 años se mudaron a Sudáfrica y 2 años después a Manhattan. Después de un side quest como rapero, Mamdani entró a la política local, ganando un asiento en el Congreso local en 2020. Meses antes de que Cuomo anunciara su campaña, Mamdani se lanzaba para alcalde de Nueva York en octubre de 2024. A principios de año, Mamdani se encontraba como el sexto más popular de los 8 candidatos, a pesar de que Cuomo aún no regresaba oficialmente. Pero a finales de marzo, Zohran pegó un salto en las encuestas, brincando al segundo lugar. Esto sucedió porque adoptó una estrategia que a ningún demócrata se le pudo haber ocurrido: preguntarle a la gente qué quiere. Mamdani grabó entrevistas en la calle con neoyorquinos que votaron por Trump o no votaron, porque en la ciudad fue donde más aumentaron los votos para el actual presidente, pues en 2020 Biden ganó con un margen de 53 puntos porcentuales. En la última elección, Harris ganó con 38. Casi todos los entrevistados le contestaron a Mamdani que votaron por Trump
Trump porque prometía bajar los precios de la canasta básica y la vivienda. John Cardamom enfocó su mensaje en estrategias para que la gente que trabajaba en Nueva York no tuviese que dejar la ciudad que construyen. Sus propuestas incluyen tiendas de abarrotes subsidiadas para bajar los precios de los alimentos, congelar el alza de rentas, autobuses gratuitos, guarderías gratis y construir nuevas viviendas con precios más accesibles. También se acercó a las comunidades migrantes que suelen no votar, produciendo spots en urdu, hindi, bengala y español. Fíjense, nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mundari, Mumnari. Zoran subió tanto en las encuestas que comenzó a poner nerviosa a la campaña de Cuomo. En los debates se resaltaba la falta de experiencia del congresista. Mamdani simplemente les recordaba a todos los escándalos del exgobernador. Además, agregaba que Cuomo era respaldado por el lobby de los bienes raíces. Como eso no funcionaba, la campaña de Cuomo decidió usar su arma secreta, la islamofobia. Zoran Mamdani ha sido muy abierto por su apoyo para el pueblo palestino y ha denunciado las acciones de Israel en la Franja de Gaza, llamándolo como es, un genocidio. Su apoyo a Palestina lo volvió objeto de ataques etiquetándolo de antisemita. Mamdani respondía que protegería a la comunidad judía de la ciudad y sería un alcalde para todos. Sin embargo, eso no fue suficiente. En los debates para alcalde de Nueva York se le preguntó por Israel, un país a 9,000 kilómetros de la ciudad. Visit by a mayor of New York is always considered significant. Where would you go first, Mr. Mamdani? I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. Mr. Mamdani, can I just jump in? Would you visit Israel? As the mayor, I'll be standing up for Jewish New Yorkers and I'll be meeting them wherever they are across the 5 boroughs, whether that's in their synagogues and temples or at their homes or at the subway platform, because ultimately we need to focus on delivering on their concerns. And just yes or no, do you believe in a Jewish state of Israel? I believe Israel has the right to exist. As a Jewish state? As a state with equal rights. El 24 de junio salieron a votar los neoyorquinos. Era hora de ver si funcionaba la islamofobia. A Nueva York tienen un voto por orden de preferencia. Esto significa que ordenas a los candidatos de más a menos preferido. Tu opción número 1 es a quien le das tu voto. Si en la primera ronda alguien tiene más del 50% de las primeras elecciones, gana. Si nadie lo logra, pasamos a otra ronda, pero ahora se quita el candidato que tenga la menor cantidad de primera elección. Si se elimina tu primera elección, tu voto pasa a tu segunda. Así hasta que alguien tenga 50%. En este caso, Mamdani ganó en la primera y segunda ronda, pero fue hasta la tercera cuando obtuvo más del 50%. Pero desde antes los números no beneficiaban a Cuomo, por lo que a las 11 de la noche anunciaba que dejaba la carrera. Pero después se lanzaría como independiente, es otra historia. Y a la medianoche, Mamdani daba su discurso de celebración. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. My friends, we have done it. Espero que la respuesta a esto sea muy normal. This hits hard. Deport little Muhammad. I would simply say that is not how the words are received. And it doesn't matter what meaning you have in your brain, it is not how the word is received. And when you use a word like intifada to many Jewish Americans and Jewish New Yorkers, that means you are permissive for violence against Jews. It is a serious word. It is a word that has deep meaning. Also he was clarifying that he never said globalize the intifada. He was asked in an interview if he would denounce the phrase globalize the intifada. Espera, es una senadora demócrata. We don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. A lot of people are saying he's here illegally. He's, we're going to look at everything. But bueno, que Trump haya amenazado a Mamdani con deportarlo no es tan sorprendente. Preocupante, sí, pero no sorprendente. En cuanto a la elección general, todavía hay un largo camino para Zoran Mamdani de aquí a noviembre. O bueno, este guión lo acabé a principios de septiembre y ahorita estoy grabando en finales de septiembre. No sé. Puede ser, pero en este momento lidera las encuestas. La única opción que tienen Eric Adams y Andrew Cuomo es que uno de los dos se baje de la campaña, pero ninguno quiere. Y según los números eso no sería suficiente. Pero acuérdense que las encuestas no votan y hace 5 meses era casi seguro que Cuomo sería el candidato demócrata. ¿Será que el socialismo democrático por fin será mainstream en Estados Unidos? ¿O tendremos otro recuerdo de 2016 con Bernie Sanders? Tendremos que esperar hasta noviembre, pero es difícil no ser optimista. ¿Será que el cambio está cerca? La izquierda estadounidense ha sido ilusionada desde el movimiento de los derechos civiles con un movimiento similar. Hasta la fecha se habla del fracaso de Occupy Wall Street. Pues imagínate que hasta MAGA tuvo un asalto al Capitolio antes que nadie. No creo que Mamdani traiga consigo una revolución, no es Lenin, como seguramente alguien de Fox News ya lo acusó.
probablemente no tardan si no lo han hecho. Pero no es el único allá afuera. Gente como Chris Smalls, Mahmoud Khalil, entre otros, quienes no buscan ser servidores públicos, recuerdan a los principios de aquellos movimientos en Estados Unidos en el siglo pasado. Me imagino, yo no estaba vivo, ni mis papás. Es cuestión de tiempo, viviendo en el corazón del imperio, pero con lo mínimo. ¿Será que la gente puede aguantar más? The ground is gonna open up and swallow the evil. And the ground is the symbol for the poor people. Right. The poor people is gonna open up this whole world and swallow up the rich people. Because it's tired of grabbing shit out the stores. And next time it's a riot, it's gonna be like bloodshed, for real. I don't think America know that. I think America think we was just playing. It's gonna be some more playing, but it ain't gonna be no playing. It's gonna be murder. You know what I'm saying? It's gonna be like Nat Turner, 1831. You know what I'm saying? It's gonna happen. En mi último día en Nueva York y en Estados Unidos fuimos a la Estatua de la Libertad. Para llegar ahí, el ferry pasa frente a la isla de Ellis, punto por el que pasaron miles de migrantes italianos y disidentes políticos. Pero ya me quejé mucho del gabacho. Es por dos razones. Siempre que vienen ellos se quejan de todo, pintándonos como una bola de salvajes, y por el momento es más fácil quejarse de Estados Unidos. En México el video se acaba cuando empiezas a investigar. Sin embargo, quiero tener un final positivo. Tal vez el piso se levantará. Era algo que nunca pensaba decir de Estados Unidos. Están pasando por un momento interesante. Era lo que pensaba mientras iba al aeropuerto, cuando hinchas ebrios del Paris Saint-Germain lamentaban su derrota frente al Chelsea y dejaban mensajes pro-Palestina en Newark y otros puntos de Nueva York. Mínimo ellos pudieron ver a su equipo, al mío no lo dejaron ni participar. Pero entre mi odio por la FIFA y Grupo Pachuca, pensaba qué diría en este proyecto. Mi mamá me recomendó intentar ver lo que sucedía acá en Estados Unidos, pues está pasando por un momento muy interesante. Originalmente me quería enfocar en migración, eso resultaba fácil en Milwaukee, donde iba a convivir con mis familiares que viven allá desde hace mucho. En Atlanta, pues conocí a Oscar y a Karen. Nueva York y Chicago, la primera y la tercera áreas metropolitanas más grandes del país. Nashville y Orlando dificultaron esa parte, y además el viaje coincidió con otros eventos que me parecía importantes resaltar. Y creo que la misión se volvió diferente, especialmente al estar en Tennessee y Florida. Creo que el ejercicio sirve para documentar el ascenso del McFascismo. Igualmente, como mexicanos y latinoamericanos, es importante saber qué pasa en el país vecino y más poderoso del continente. Y también creo que, al igual que yo, muchos de ustedes viendo este video tienen familiares en Estados Unidos, si no es que ya viven allá ustedes. En cuanto a los mexicanos que viven allá, somos muy diferentes. Hay muchas maneras en las que yo no los entiendo, pero eso no significa que quiero que les vaya mal. Al contrario, no creo que uno es mexicano por nacer o vivir en México. Vivimos y nacemos donde se nos da la chingada gana, como Luismi. En este punto, este proyecto pasó a ser un video para que los que estamos aquí como allá sepamos qué demonios está pasando en Estados Unidos y por qué. Hubo muchos huecos, faltó hablar más sobre, no sé, el aborto, la comunidad indígena. Es un país enorme del cual la gente que me importa es parte, y espero poder haber resumido para los que viven ahí algunas problemáticas que incluso llegan a afectarnos acá. Inclusive me tuve que sumergir en la cultura, subí como 5 kilos, pasé horas en carretera, solo me faltó comprar un arma de fuego. Y esa es la historia del verano en el que me volví gringo. ¿Qué fue de mis amigos el resto del verano? Esta parte está actualizada hasta el 5 de septiembre de 2025. Elon regresó a enfocarse en sus empresas, después de que Tesla le pagó $1 trillón. Sus hijos siguen sin quererlo. Ron prohibió las vacunas obligatorias en las escuelas de Florida. Ahora en el kinder no habrá gays, pero habrá polio. Minnesota sigue sin ganar un Super Bowl. A Eric le ofrecieron ser consejero al embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita. Dijo que no, solo aceptaría a Turquía. Andrew sigue sin saber cómo caerle bien a la gente. ¿Cómo que el agarrón de nalgas no sirve?, exclamó. Kamala sigue desempleada, también, pero no la han multado por su libro. Joe está en las mismas, pero en vez de sacar un libro, salió a decir que tiene cáncer de próstata. Todos siguen haciéndole death name al Golfo de América. Ghislaine fue mudada a una cárcel menos vigilada. Dijo que Donald siempre ha sido un caballero y que no sabía en qué andaba metido Jeffrey, que solo eran amigos con beneficios y socios en otro negocio que no tenía nada que ver. Cuando ya eres delincuente sexual, el perjurio no es tan difícil. Jeffrey sigue muerto.
ya no investigues. JD sigue sin ser respetado. Pensó que podía hacerle a Donald lo que le hizo al Papa Francisco I, pero nomás no se muere. Todos pensaban que Donald estaba a nada de morir porque no salió frente a las cámaras por 3 segundos. Las víctimas de Epstein salieron a demandar justicia. Inclusive, mucha gente de MAGA salió a respaldarlas. Pero Donald eligió soltar a la Guardia Nacional en DC y quiere mandarlos a Chicago también, al parecer. También todavía odia a sus hijos. En cuanto a mí, sigo endeudado por este chistecito de querer ver a León en el Mundial de Clubes. Hola, ¿qué tal? Gracias por ver este video. Has llegado al final de una épica travesía. Esto lo estoy grabando el 30 de octubre. Entonces, todo lo que pueda pasar, este es el último momento. Obviamente hay cosas que han cambiado desde que escribí y grabé ese video. Primero estuvo lo de No King's Day, ¿no? Oh, qué cabrón, ¿no? Hicieron ya el 2 y me mandaron a callar. Creo que mi perspectiva ha cambiado un poco de eso. Yo creo que está bien. O sea, siento que me vi muy mamón en el video, pero no. Yo creo que está bien. Yo creo que simplemente pues dejen de invitar a Hakeem Jeffries y a Cory Booker, este tipo de cabrones que reciben dinero de AIPAC. Pero fuera de eso, todo bien, todo bien. Obviamente Eric Adams ya no está en la contienda oficialmente, ya se bajó. Y tengo entendido que votan el 4 de noviembre en Nueva York. Entonces básicamente mi video ya se vuelve un poco irrelevante. Y bueno, sucedieron muchas cosas, solo me quise enfocar en lo que pasó durante el verano. Entonces, del 1 de septiembre... No, del 1 de junio al 1 de septiembre fue lo que conté. Entonces, pues ni pedo. Y ya. Sí, el 4 de noviembre es la elección en Estados Unidos. Entonces daré mi reacción a si pierde Zoran o si gana Zoran. A ver, ganó Zoran. Qué bien por ti, güey. Perdió Zoran. Qué mal. Sí, pues esperen más videos. Yo creo que en marzo hay un video nuevo en este canal. Y mientras tanto, me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram especialmente estoy muy activo. Ahí váyanme a dar lata. Y sí, suscríbanse a este canal. Bye bye. También suscríbanse a Smilichis B. Ahí a veces subo video y más seguido.